Bueno, vamos a hablar eh, sobre la Matrix, pero no el tipo de Matrix en la que ustedes están pensando, sino algo que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales. Si ustedes recuerdan, justo estos sistemas de ecuaciones lineales fueron los que se pidieron que se resolvieran. Y, por ejemplo, primero lo resolvimos tomando un arreglo rectangular donde solamente incluíamos a los coeficientes de la ecuación, o sea, un arreglo de números, por así entenderlo, ¿no? Les decía yo, piénsenlo como en una tabla. Esto que estamos viendo representa al mismo sistema de ecuaciones, pero sin tomar en cuenta las incógnitas, y lo resolvimos como ustedes recordarán, lo resolvimos escalonándolo de esta manera, ¿no? Haciendo pivotes que valieran 1 y haciendo ceros por debajo de esos pivotes. Bueno, esta idea de hacer arreglos de números lo podemos hacer para el segundo sistema. Por ejemplo, para el segundo sistema, si yo lo quiero resolver con esa misma idea, escribo los coeficientes. Claro que siempre tomando en cuenta que la primera columna es para la incógnita X, la segunda columna es para Y, la tercera columna es para Z y la cuarta columna, es algo muy importante, ¿no? La cuarta columna son los valores a los que está igualada cada ecuación y recordemos, la primera columna son los coeficientes de la misma incógnita, en este caso X, la segunda columna son los coeficientes de la segunda incógnita, la y análogamente la tercera columna son los coeficientes de la tercera incógnita. Y bueno, el tercer sistema se podría representar de esta forma. Y esta forma de representar un sistema de ecuaciones lineales se conoce como una matriz, la matriz aumentada del sistema, que es lo que dice como título esta diapositiva. Resuelve estos sistemas de ecuaciones lineales expresándolos como matrices aumentadas. Es decir, el término matriz se refiere a estos arreglos, se les suele llamar arreglos rectangulares, porque, por ejemplo, estos arreglos como matrices aumentadas son de 3 renglones por 4 columnas, ¿no? La cuarta columna es la de los resultados. Entonces, por ejemplo, estos arreglos rectangulares son de 3 por 4. Si, por ejemplo, yo solo tomara en cuenta del segundo sistema, si yo solo tomara en cuenta esto, esa matriz sería 3 por 3, ¿no? O sea, este arreglo rectangular tiene 3 renglones y 3 columnas, pero esto le llamaríamos matriz, pero solo la matriz de los coeficientes, es decir, solo tomé en cuenta el lado izquierdo de cada ecuación. Esa sería entonces la matriz de coeficientes del sistema. Y en el caso de esto es la matriz aumentada porque estamos escribiendo la columna que corresponde a los resultados o a lo que está igualada a cada ecuación, ¿no? Lo del lado derecho de cada ecuación. Vaya. Entonces, pues, cuando nos preguntamos qué es entonces una matriz, nos remontamos a estos caballeros entre los primeros que consideraron estas ideas: Arthur Cayley, James Joseph Sylvester, William Hamilton, matemáticos muy importantes en algunas ramas de las matemáticas que tienen que ver con los espacios vectoriales y concretamente con el álgebra lineal y con la idea de la matriz, de una matriz, un objeto matemático muy recurrente en el álgebra lineal. Bueno, Sylvester definió el término matriz por primera vez en este año, en 1850, y pues lo definió de esta manera, que pues no, sobre este término, sobre esta palabra oblong, no hay una manera muy
fácil de definirla en español. Pero vamos, esta definición de matriz que da Sylvester por primera vez se podría entender como lo que decíamos, un arreglo rectangular de términos. Los términos, a lo que aquí se refiere Sylvester, son las entradas de la matriz. Por ejemplo, aquí, esta es una entrada, esta es otra entrada, esta es otra entrada. Y si se acuerdan que yo lo había propuesto que se pensara como una tabla, más o menos así, cada celda es una entrada. Y de hecho nos podemos referir a cada celda de esa tabla por su posición, es decir, en este caso, este número 2 es la entrada que está en el renglón 1, y en la columna 1, o por ejemplo este 5 es la entrada que está en el renglón 3 y la columna 3, o por ejemplo este menos 4 está en el renglón 3, columna 2, renglón 3, columna 2. Entonces nos podemos referir a las entradas por la posición que ocupan. Por ejemplo, este 6 negativo, en este otro ejemplo, sería la entrada 1, 4, renglón 1, columna 4, ¿no? O este menos 1 sería la entrada 3, 2, renglón 3, columna 2. ¿No? Eso es a lo que llama Sylvester los términos, ¿no?, de la matriz, las entradas. Bueno, más tarde, unos cuantos años más tarde, Arthur Cayley publicó una obra titulada de esa manera, en la que definió lo que hoy se conoce como el álgebra matricial, es decir, estas cosas que parecen simplemente listas o tablas con números muchas veces, pues qué se puede hacer con ellas, ¿no? ¿Qué características tienen estos objetos y para qué pueden servir? Bueno, generalmente para referirnos a una matriz, a un arreglo de números de este tipo, sea que represente un sistema de ecuaciones o no necesariamente, se suele uno referir a ellos con letras mayúsculas y sus entradas entre paréntesis, ya sea redondos o ya sea cuadrados, como por ejemplo esto, ¿no? Este sería el ejemplo de una matriz 2×2. Ahí ya no importa si corresponde a un sistema de ecuaciones lineales o no. Esta es una matriz 2×2 y sus entradas pues son esos números naturales, ¿no? Se podrían ver así como consecutivos 1, 2, 3, 4, ¿no? Este sería el ejemplo de una matriz 2×3. La dimensión de la matriz, así como lo hemos usado para los sistemas de ecuaciones lineales, pues el primer número se referirá a cuántas filas tiene la matriz y el segundo número se referirá a cuántas columnas. Por eso la matriz B es de 2×3. Y por ejemplo, esta es una matriz 3×2. 3 filas, 2 columnas. Y bueno, en este caso en particular, las entradas de la matriz ya no son necesariamente números concretos, ¿no?, números definidos, o ni siquiera números reales, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, un número complejo. Nosotros estaremos de momento interesados en matrices cuyas entradas sean números reales. Bueno, en general entonces una matriz de tamaño m por n, o sea, donde m va a representar cualquier número natural que sean los renglones, y n cualquier número natural que corresponda a las columnas de esa matriz, se puede representar de esta forma. Y es lo que yo les decía, pensar como en esa celda, en esa tabla, y cada celda es una entrada. Entonces, por ejemplo, AM2 se refiere al elemento o a la entrada que está en el renglón M, columna 2. O por ejemplo, A2N se refiere a la entrada que está en el renglón 2, columna N, ¿no? O por ejemplo, A35 se referirá a la entrada que está en el renglón 3, columna 5, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma muy común de representar matrices. Y claro, por supuesto que tiene relación con los sistemas de ecuaciones lineales. De hecho, pues con esto empecé, ¿no? Habíamos estado ya usando la representación matricial de lo que llamamos matriz aumentada de un sistema para escalonarlo, en el caso del sistema de ecuaciones lineales, y poder encontrar el valor de las incógnitas. Bueno, cuando m igual a n, es decir, si la matriz tuviera el mismo número de filas que de columnas, a eso le vamos a llamar una matriz cuadrada. Un caso en particular interesante. Ok, bueno, ahora quisiera presentar
algo que no forzosamente es una matriz, pero que es algo muy parecido porque es un arreglo rectangular de números, que es un cuadro. En este caso es un cuadro que simplemente son números naturales consecutivos del 1 al 16. Y ahora quiero que pongan atención en lo siguiente. Digamos que elegimos al azar cualquiera de estos números. Por ejemplo, el que está en la primer celda, es decir, en la fila 1, columna 1. Elijo ese 1 y ya que lo elijo, pudo haber sido cualquier otro. Cancelo el resto de los elementos que están en la misma fila y el resto de los elementos que están en la misma columna, es decir, solo me quedo con ese 1. Los otros ya no valen. Luego elijo al azar cualquier otro elemento de este arreglo rectangular. Por ejemplo, elijo el 11. Otra vez, si elijo el 11, cancelo los elementos o las entradas que están en la misma fila y en la misma columna. Solo me quedo con el 11. Entonces, cancelamos estos y me quedo con el 11. Elijo alguna otra entrada más en esta tabla. Por ejemplo, elijo el 8. Entonces cancelo lo que quede en esa fila, cancelo lo que quede en esa columna y me quedé con el 1, con el 8, con el 11 y sobró por supuesto este 14. Luego si se nos ocurre hacer lo siguiente, es decir, una simple suma, el resultado es 34. ¿Sale? Bueno, no parece tener nada del otro mundo, salvo el siguiente detalle. ¿Qué les parece si aquí volvemos a jugar de una forma similar? Por ejemplo, ahora voy a elegir el 9 y por lo tanto cancelo los elementos que están en la misma fila y en la misma columna que el 9. Estos ya no cuentan. Y aquí abajo voy a escribir el 9. Es el que me quedé. Ahora elijo cualquier otro al azar. Por ejemplo, voy a elegir este 7. Cancelo entonces, bueno, el 11 ya de por sí estaba cancelado, pero cancelo los que están en la misma columna, los que están en la misma fila y me quedo simplemente con el 7. Y así le sigo, esa es la idea. Por ejemplo, ahora de cualquiera de los números que no están tachados o elegidos ya, elijo otro. Por ejemplo, elijo este 16. Entonces cancelo los que están en la misma columna y los que están en la misma fila. Me quedo solo con el 16. Y sobró el 2, o sea, este también ya no se puede cancelar. Este es el otro que sobró. Y entonces sumamos, ¿no? 9 más 7, 16. 16 más 16, 32. 32 más 2, 34. Ah, bueno, ese 34 ya no parece ser una mera curiosidad, ¿no? Dio lo mismo que hace rato. Bueno, yo les invito a que cada quien haga este arreglo rectangular, que es un... Si quieren verlo así, se podría pensar como una matriz 4x4, ¿sí? Que son los números consecutivos del 1 al 16. Y sigan haciendo esto tantas veces como quieran, elegir un número al azar, cancelar los números que están en la misma fila y en la misma columna y repetir eso hasta que se queden solo con 4 números y súmenlos a ver cuánto les da. Me gustaría que entonces una de las cosas que traten de hacer el día de hoy es justificar por qué ocurre lo que ocurre con este cuadrado. Bueno, el título de ese cuadrado, si se fijaron, era un cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos pues, son un entretenimiento muy conocido. Aquí, por ejemplo, si son observadores, este es un grabado, es una obra de arte de ese artista. Es una obra muy conocida y de por ahí del siglo XVI. Pero fíjense, esto forma parte del grabado. Ese cuadro, si le hacemos un acercamiento, ahí se ven claramente los números. También son los números del 1 al 16, pero ya no acomodados consecutivamente como hace rato. Este ya sería un detalle así más claro de este cuadro mágico de Alberto Durero. Y bueno, ahora les invito a que se fijen en lo siguiente. Sumen los 4 elementos que están en ese renglón y hagan lo mismo con cada uno de los 4 renglones, es decir, 16 más 3, que es 19, más 2, que es 21, más 13,
que sería 34, ¿no? Y luego 5 más 10 más 11 más 8, o sea, 15 y 11, 26 y 8, 34. Luego el siguiente renglón, 9 más 6, 15 más 7, 22 más 12, 34. Y luego 4 más 15, 19 más 14, 33 más 1, 34. Entonces fíjense que se le llama cuadro mágico justo por esa característica, ¿no? Aquí estamos viendo que todos los elementos del mismo renglón suman lo mismo, que es 34. Pero si lo hacen por columna, si ahora suman los elementos de cada columna, van a ver que también suman 34. E incluso si suman las diagonales, también les va a dar 34. Ese es un arreglo rectangular de números que se le da el nombre de cuadro mágico. Cuando todos los elementos de la misma fila, columna e incluso en diagonal suman el mismo número, y a eso se le llama la constante mágica. Entonces el anterior cuadro es un cuadro mágico que tiene asociado una constante mágica que es 34, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo y es todavía más antiguo, mucho más antiguo que el grabado de Alberto Durero. Esto en la cultura china ancestral. Bueno, hay una leyenda al respecto. Se cree que un hombre vio salir a una tortuga de un estanque y en el caparazón de la tortuga le pareció ver estos ideogramas, estos símbolos que interpretó como números, ¿no? Ya digamos que traducido lo interpretó a estos números, y eso es un cuadrado mágico, también se conoce como el cuadrado mágico de Lo Shu. Este sería un detalle de ese cuadrado mágico. Y si son observadores, al igual que con el cuadrado mágico de Alberto Durero, si sumamos en todas las direcciones, 4 y 9, 13 y 2, 15, 3 y 8, 3 y 5, 8 y 7, 15, 8 y 1, 9 y 6, 15. Luego si sumamos en columnas, 4 y 3, 7 y 8, 15, 9 y 5, 14 y 1, 15, 2 y 7, 9 y 6, 15. Y ya si por último sumamos en diagonal, 4 y 5, 9 y 6, 15. Y por último 2 y 5, 7 y 8, 15. Este es un cuadrado mágico también, pero su dimensión es 3 por 3, ¿no? A diferencia del anterior que era 4 por 4, este es 3 por 3. También son los números naturales del 1 al 9, pero acomodados eh, eh, en un orden en particular que hacen que esto sea un cuadrado mágico, que sumen en cualquier dirección lo mismo los tres números que están. Su constante mágica sería entonces 15. Entonces ahí está. Y surgen aquí preguntas, y esto es lo que van a trabajar en esta sesión de el viernes 12 de marzo durante la clase, conectados a la sala de Jitsi, transmitiendo en vivo, porque quiero que ahí se organicen y trabajen y discutan justo estas ideas, justo estas preguntas. ¿Cómo se puede generar un cuadro mágico? O sea, en general yo tengo que agarrar a fuerzas números consecutivos, no tienen que ser consecutivos. Todo lo que puedan discutir sobre esta primera pregunta. ¿Cómo puedo generar un cuadro mágico? Puedo elegir arbitrariamente la constante mágica de un cuadro mágico, es decir, yo puedo, por ejemplo, decir, quiero hacer un cuadro de 3x3 cuya constante mágica sea 20. ¿Qué pasa con esa constante? ¿Y de qué tamaño? Es decir, el orden, le estamos llamando orden a que si es de un arreglo de 3x3, 3 filas, 3 columnas, entonces el tamaño es 3x3, o como el cuadro Melancolía, que eran 4 filas, 4 columnas, es un cuadro de 4x4. Bueno, esta es una pregunta. ¿De qué tamaño puede ser un cuadro mágico? Y básicamente es esto lo que quiero que trabajen durante la sesión de hoy. Eso sería todo.